Desde el centro de la ciudad de Montevideo conducíamos 30 minutos para llegar a este lugar. Esta es una chacra nada especial, pero en ella vive uno de los líderes más carismáticos de América Latina. En este programa de diálogo vamos a conversar con el expresidente de Uruguay, José Mujica. Siguiendo el estruendo del motor del tractor, encontré a Mujica en un terreno no muy lejano de su chacra. Estaba arando la tierra. Ese hombre anciano que se encontraba frente a mí parecía diferente a la imagen que yo había conocido en la televisión. Sus ojos, que antes parecían los de un águila, ahora tenían una mirada cariñosa y amable. Vestía una simple camiseta blanca y unas botas manchadas debido a que venía de andar en la tierra. Mujica me saludó con hospitalidad y se preocupó por si yo estaba cansado del largo viaje. Le pregunté por su famoso auto y me llevó al garaje para mostrármelo. ¿Cuándo lo compró? Me lo regalaron los vecinos. Ah, Cuando salí presidente, yo tenía uno igual. Y yo se lo regalé a uno de la guardia. ya tiene muchos años. 30 y pico. Nunca ha pensado comprar un nuevo. Ni por la cabeza me pasa. Este es buenísimo. Hay repuesto hasta en la farmacia. Y yo soy viejo. ¿Para qué quiero andar a 150 kilómetros? Soy un peligro. Yo ando a 80 por acá, por mi barrio y ya está. No precisamos más. ¿Para qué? ¿Para complicarme la vida? ¿Pagar más patentes, seguro? No. Además un auto sencillo. No hace muchos meses, Mujica renunció a su puesto en el Senado y decidió regresar al campo. Ahora se levanta todos los días a las 5 de la mañana y se va a descansar a las 10 o 11 de la noche. Leer periódicos y libros, ver las noticias y cultivar plantas constituyen principalmente su vida cotidiana. ¿Le gusta el campo? Me encanta. Pero de toda mi vida, yo nací en una chacra más pequeña que esta. Y me encanta la naturaleza. Mujica, el hombre anciano que antes fue una de las personalidades más importantes e influyentes en la política uruguaya y de Latinoamérica, ahora me parecía como uno más de mis ancestros que disfrutaban de la vida rural y hablaban conmigo sobre la filosofía y su experiencia de la vida. ¿Ahora ya deja totalmente el cargo oficial? Y estoy relativamente retirado, sí. Estoy un poco jubilado. Un poco jubilado. Sí, igual sigo siempre haciendo algo. Entonces usted dijo que oficialmente jubilado, pero sigue con la política. Sí, sí. ¿De qué forma? Pertenezco a una agrupación política que integra el Frente Amplio. Es casi la mitad del Frente Amplio. Y estoy luchando para que una nueva generación se vaya haciendo cargo del porvenir, como corresponde. Los viejos vamos quedando para dar consejo, pero las nuevas generaciones tienen que encarar la responsabilidad política. Claro. Pero ahora usted tiene más tiempo en comparación con antes. Sí, mucho más tiempo. ¿Lo disfrute? Sí, claro. Voy a mi vieja vocación campesina. Trabajo la tierra en todo lo que puedo. Y converso con mis amigos comunes de la sociedad, viejos amigos. Cuando venimos aquí, al comienzo no pudimos encontrar el camino y luego el chofer preguntó a una persona que está caminando por la calle. Parece que aquí todos conocen su casa. Sí. Este es un país chico, de poca gente. Y en esta zona nos conocemos todos. Pero para nosotros usted realmente fue un presidente diferente, muy diferente, porque para nosotros siempre tenemos la costumbre de ver a un presidente que tiene gente que lo rodea. Pero usted no. ¿Por qué? Tengo un conjunto de valores
que son hijos de mi vida, de mi proceso. En realidad, estuve, por ejemplo, muchos años preso en condiciones muy difíciles. La noche que me ponían un colchón para dormir en el suelo, estaba contento. Y ahí aprendí que no es tanto lo que necesitamos para vivir. Me doy cuenta que teniendo un techo, comida segura, lo demás es muy relativo. Y he decidido en mi vida ser sobrio, andar con el mínimo de compromiso material. Viajo con una valijita así, no preciso más. Y toda mi vida es eso. ¿Por qué? Porque pienso que las repúblicas modernas aparecieron como un grito desesperado frente a la monarquía y frente al feudalismo, que hacía diferencias por la sangre, por el origen. Y las repúblicas modernas surgieron para decir los hombres somos básicamente iguales. Y creo que los gobernantes tienen que vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada económicamente. ¿Por qué? Porque la política no es para hacer dinero. La política es un servicio que se hace de corazón, con la ilusión de que la gente pueda vivir mejor. Al que le guste mucho la plata, que se meta en el comercio, en la industria, que le vaya bien y que pague impuestos. Pero en la política no. La política debe ser un valor sagrado, porque es a favor de toda la sociedad. Entonces, se siente lejos del pueblo si vive en el palacio residencial. Sí, totalmente lejos. Me miran de abajo y no me miran en el mismo plano. Y yo soy del pueblo y quiero seguir siendo del pueblo. ¿Cuántos años lleva viviendo en esta chacra? 34 años. Antes de ser presidente vivía acá y como presidente seguí viviendo acá y ahora sigo viviendo acá y chao. Y de acá me llevan al cementerio. Acá vivir, usted se siente más tranquilo. Sí, más libre, más rodeado de naturaleza y lucho por mi libertad un poco. Tener tiempo para hacer cosas que me gustan, que a mí me motivan. Eso es la libertad. Cuando estamos cumpliendo con una obligación, no necesariamente somos libres, porque estamos sometidos a la gran ley de la necesidad. Tenemos que trabajar para vivir, pero si tengo una vida muy complicada, muy cara, me tengo que complicar más para trabajar y todo lo demás. Y no me queda tiempo para lo que a mí me gusta. Tener tiempo para mis amigos, para mis compañeras, para a veces tomar mate mirando la luna. ¿Cómo ve usted la etiqueta que le pone a los medios como el presidente más pobre del mundo? No soy el más pobre, soy sobrio. Pobre es el que precisa mucho. Esta es una vieja definición de Séneca, contemporáneo de Cristo. Pobre es el que necesita mucho. Si necesita mucho, nunca alcanza. Entonces anda siempre atrás de lo que precisa, lleno de ansiedad. Yo creo que esa es la contradicción de nuestra época,
Y es la cultura general del sistema en el que vivimos que necesita que seamos compradores, compradores compulsivos, porque si no se para el negocio. Y no estoy por el atraso, ni estoy para que el hombre tiene que volver a las cavernas, ni ser un primitivo, no. Pero junto al crecimiento económico creo que hay que preocuparse de la felicidad en la vida. Porque vida tenemos una y se nos va. ¿Y cuáles son las cosas que nos gratifican? El tiempo que gastamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, y con ese hobby de cosas que a uno le gusta. A uno puede ser jugar al fútbol, a otro pescar, a otro subir una montaña, no sé. Cosas que no son negocio, pero que nos gustan. El hombre, como decían los viejos griegos, nada en demasía. Hay que trabajar para vivir. Y el que no trabaja está viviendo a costa de algún otro. Pero la vida no se puede gastar solo en trabajar. Hay que tener derecho a cultivar afectos. Entonces, yo soy sobrio en la manera de vivir, porque no me complico nada. Y me queda tiempo para gastarlo en lo que a mí me gusta. Y entonces no soy pobre, soy riquísimo, porque tengo tiempo para cultivar mi libertad. Sí. Desde su explicación me parece que usted no está a favor al consumismo. No, el consumismo es parte de la cultura que tenemos hoy. Pero la humanidad que viene, donde están naciendo más de 150 niños por día, requiere que empecemos a pensar en que el mundo sea sustentable en nuestra tierra. Si vivimos una civilización de despilfarro, de hacer cosas inútiles, de hacer montañas de basura, lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen es un desastre. Tenemos que luchar por generar una cultura global, mundial, de que tenemos que ser sobrios, que cada producto industrial debiéramos de pensarlo, incluir los costos de cómo se recicla, como hace la naturaleza. La naturaleza no hace basura, la naturaleza hace cosas que se descomponen y se vuelven a transformar en vida. Tenemos que seguir el camino de la biología, no el camino del disparate que estamos haciendo. ¿Con qué palabras describiría usted su propio valor de la vida? La vida humana es el único milagro que hay arriba de la tierra para cada uno de nosotros. Hazte esta pregunta: ¿por qué naciste tú y no nació otro? Había 40 millones de probabilidades que fuera otro y te tocó a ti. Eso es un milagro. Y es casi un milagro estar vivo, pero es una aventura a plazo fijo. La gran pregunta es: ¿en qué gastamos nuestra vida? ¿Le damos causa o somos igual a un cascarudo, a una lechuga que vive porque nació? Creo que el hombre tiene el privilegio hasta cierto punto de orientar el rumbo de su vida. Yo he tomado con libertad el rumbo de luchar a favor de que en mi sociedad no haya tanta desigualdad. ¿Será utópico? Puede ser.
pero tengo un norte. Sé para qué vivo. Utópico, pero también hay que ser realista, ¿no? ¿Sí? Hay que ser realista. Hay que soñar con los pies en el suelo. Pero es difícil, ¿no? Yo creo que Muy sobre todo difícil. para un político, Muy para un difícil. presidente. Es muy difícil, porque hay que negociar permanentemente con la realidad y con esa cuota que llevamos los hombres adentro también de egoísmo, que es una fuerza que nos colocó la naturaleza para que cada cual defienda su vida, como todas las cosas vivas. Pero a su vez, la naturaleza nos hizo sociables. Somos inevitablemente gregarios. Vivimos en comunidad, no somos felinos. No podemos vivir solos. Dependemos, nos demos cuenta o no, del grupo social. Y acá hay una contradicción entre el interés colectivo, social, a veces, y el individuo. Hay un choque. Por eso pienso que Aristóteles tenía razón. El hombre es un animal político. ¿Por qué? Porque los individuos tienen que vivir en sociedad. Y a veces, por vivir en sociedad, hay conflicto. La política tiene el papel de tratar de armonizar los conflictos que hay en la sociedad. Aún, aquellos que piensan la política no me importa, son esclavos de la política. Porque si pudiéramos vivir solo, pero probablemente andaríamos tapados con un cuero con suerte. Nos ponemos zapatos, ropa, tenemos médicos, mecánicos, progreso. Todo eso que llamamos civilización es porque somos gregarios. Y sería bueno que nunca olvidáramos a la biología, lo que somos. No se puede chocar con el disco duro que nos puso la naturaleza adentro de nosotros. Me hace pensar cómo se formó ese valor de Mujica. ¿Cuál de su etapa de vida le dejó mayor influencia? Cuando era muy joven, yo, yo perdí a mi padre cuando tenía 8 años. Y era difícil la vida. Mi madre empezó a cobrar una pensión muy chica, 15 años después que había muerto mi padre. Éramos pequeños campesinos y teníamos que vivir. Yo fui a un liceo a estudiar secundaria, con mucho sacrificio. Y cuando estaba terminando la secundaria no tenía plata para comprar libros caros. Y tuve 3, 4 años que iba a una biblioteca pública, 5 o 6 horas por día, a leer, y a leer, y a leer. Entre los 17 años y 22, 23 años. Leí muchísimo, de todo. Ese fue un capital que me quedó adentro. No le di mucha importancia. Después con otro me dediqué a cambiar el mundo. Fueron años de guerrilla, años de lucha, estuve clandestino, fui herido, caí preso, 2 veces, me escapé, volví a ir, de todo. Pero en mis años de soledad, estuve muchos años en condiciones, 7 años sin libro, sin poder leer. En ese tiempo yo entré a rumiar mis ideas, lo que había leído en ese tiempo muerto donde no tenía nada.
curiosamente fue el tiempo donde aprendí más de la vida. Y le quiero transmitir a las nuevas generaciones que probablemente el hombre, si no queda destruido, aprende más de la adversidad que de los triunfos. Cosa curiosa. Con esto no estoy deseando que la gente pase años de soledad y todo lo demás. Pero quiero darle un mensaje de fortaleza. El ser humano es un animal muy fuerte. Mi definición de lo que es triunfar en la vida, ¿sabes cuál es? Volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. En todos los órdenes de la vida. En el amor, en el trabajo, en la profesión, en todo. Siempre tener el coraje de volver a empezar con lo que uno ha aprendido. Claro, recientemente se estrenó la película La noche de 12 años. Muy dura. Yo la vi una vez y no quise verla más, porque me trae recuerdos. Está muy bien hecha, con mucha honradez intelectual. Pero bueno, así es la vida. A otros le ha ido peor. Claro, yo también imaginaba que para usted ver esta película es algo muy difícil. Sí, es muy difícil, porque aparece mi madre, la representación de mi madre. Pero es la historia. Es historia. Esa es la historia, sobre todo para los jóvenes. Sí. No era mi hijo, ¿A quién? José Mujica. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Está acá? No dispongo de esa información. En la década de los 60 del siglo pasado, cuando tenía unos 20 años de edad, Mujica se unió a la guerrilla para derrocar la dictadura militar de aquel entonces en Uruguay. En su época de militante Tupamaro participó en muchos ataques contra tropas de gobierno. Durante las operaciones militares, Mujica recibió 6 disparos y casi murió. Más tarde, fue arrestado por el gobierno militar junto con más de 100 guerrilleros. Pasó 14 años en prisión. Allí fue torturado y maltratado. Después de que se restaurase la democracia en Uruguay en 1985, Mujica recuperó su libertad y siguió dedicándose activamente a la política en el escenario político uruguayo. Nuestra lucha continuará más allá de los años de vida que puedan quedarle a esta y aún a la otra generación, pero al socialismo llegaremos. En 1995, Mujica fue elegido por primera vez como miembro de la Cámara de Diputados, y eso hizo que entrara oficialmente en la escena política. En 2009 fue elegido como presidente de Uruguay, cargo para él que sería reelegido en 2015. Durante su mandato, Mujica se dedicó a reducir la pobreza y a mejorar el bienestar del pueblo uruguayo, promovió la cooperación entre las diferentes partes de Uruguay e impulsó activamente el proceso de integración en la zona de América del Sur. Además, Mujica se forjó una gran reputación entre los uruguayos gracias a su sencillo modo de vida y su lenguaje humorístico y popular, así como a su buena capacidad para comunicarse con el público.
Al mismo tiempo, ganó el apoyo de otros grupos políticos y económicos gracias a su experiencia personal y a sus opiniones políticas. Los lugareños lo llaman cariñosamente Pepe. Me dijeron que su primera gira por China fue en el año 1963. Sí, sí. Sí, ¿cómo fue? En aquella época teníamos que ir casi clandestino. Usábamos un pasaporte donde se ponía una hojita que se ponía la visa y después se arrancaba. Teníamos que usar otros nombres, en fin. Era muy complicado porque había una lucha muy fuerte. Y fuimos una delegación de muchachos. Nos llevaron a la casa de Mao. China era muy pobre. Pero tenía un tesón admirable. Admirable. Allí me di cuenta de la fortaleza del pueblo chino. Y en 2013 usted realizó otra visita a China. Sí, Cuéntanos un poco sobre esta gira. había habido un cambio abismal. China se había modernizado con industrias imponentes, con un avance material imponente. Entonces, ahora usted ya ha comenzado una nueva etapa de vida, que es, bueno, dejar todos los cargos oficiales. Entonces, ¿qué plan tiene para el futuro? Fundamentalmente ayudar a la formación de nuevas generaciones que van a seguir luchando en la política. Más que nada, empiezo a ser un hombre viejo con experiencia que intenta transmitírsela a las generaciones de luchadores que van a venir. No sé lo que harán, porque el futuro es de ellos. Pero les tengo que decir que cometan los errores de su tiempo, no los errores de mi tiempo. Por lo menos, el estudiar el pasado no nos da garantías hacia el futuro, pero nos enseña a no cometer errores que cometieron las otras generaciones. Seguramente que se cometerán nuevos errores porque los hombres no somos dioses, no somos infalibles. Los hombres también nos equivocamos. Y aprendemos del error. Tenemos que tratar que las nuevas generaciones estén determinadas por su tiempo, no por el nuestro. Después de la entrevista, Mujica me invitó a visitar su chacra. Me habló de su amistad con los líderes de la izquierda latinoamericana, como el Che Guevara y Fidel Castro. Incluso me mostró generosamente el diario que le regaló el propio Che Guevara y que él siempre guarda con mucho cuidado. Cuando el sol se estaba poniendo, Mujica volvió a la tierra. Me dijo que tenía que terminar los trabajos del día en el campo antes de que oscureciera. Quizás el mundo tiene opiniones divergentes sobre los conceptos políticos de Mujica y su modo de vida. Sin embargo, como él dijo, el pasado ya es historia. Lo que debemos hacer es disfrutar de la vida de ahora. Para él, una chacra, una tierra y estar acompañado por familiares, amigos y por sus perros ya es suficiente.